Mientras el San Juan de Dios reporta 66 casos activos y refuerza sus medidas de bioseguridad, Guatemala enfrenta un repunte de COVID-19 sin vacunas disponibles y con dudas sobre el registro oficial de contagios. La falta de regulación en la venta de uniformes e insignias de la Policía Nacional Civil genera preocupación, especialmente tras casos en los que estos distintivos habrían sido utilizados para facilitar hechos delictivos. La implementación de la gasolina E10 comenzará el 21 de agosto y marcará la incorporación de un 10% de etanol en los combustibles regular y super que se comercializan en el país. Videos en redes sociales muestran a turistas en zonas restringidas cerca del volcán de fuego, una situación que llevó a Linguata a reiterar el llamado a respetar los perímetros de seguridad. Trump defendió el acuerdo alcanzado con Irán y arremetió contra sus detractores, mientras avanzan las negociaciones que buscan poner fin al conflicto y abordar el programa nuclear iraní. Gracias por estar con nosotros a esta hora. En emisión estelar de Noticiero Guatevisión, todo el equipo está listo y preparado para llevarle la información del día. Así es que vamos a ella de inmediato. La prevención del cáncer de cuello uterino en Guatemala recibirá un impulso con la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud y el Gobierno de Francia. El acuerdo respaldado por una contribución de 100.000 euros del Fondo Equipo Francia y con el apoyo de la organización H. Piego, busca ampliar a nivel nacional las pruebas de tamizaje, fortalecer la detección temprana de la enfermedad y mejorar los procesos de referencia y tratamiento. Según las proyecciones, el proyecto beneficiaría de forma directa a 9.000 mujeres de entre 25 y 49 años, mientras que más de 1.600.000 personas podrían verse favorecidas de manera indirecta a través del fortalecimiento de los servicios de salud. A la firma del convenio con la Embajada de Francia específicamente es para la autotoma. Esto en mujeres que se hacen ellas mismas la toma para poder tener un diagnóstico temprano de un posible cáncer de cervix. Y ellos van a contribuir porque tenemos un plan de poder hacerlo en todo el país y ellos nos van a apoyar para poder llevar a cabo esta acción específica en salud. Seguimos con temas de salud porque mientras el Hospital General San Juan de Dios reforzó las medidas de bioseguridad y restringió visitas en algunos servicios por el aumento de casos de COVID-19, Guatemala enfrenta una situación preocupante. No hay vacunas disponibles en la red nacional y persisten dudas sobre un posible subregistro de contagios en las cifras oficiales. Mientras el Hospital General San Juan de Dios reporta 66 casos activos de coronavirus, de los cuales 43 corresponden a trabajadores de salud y 23 a pacientes. De forma oficial, el tablero del Ministerio de Salud solo contabiliza 12. La situación coincide con la confirmación a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión por parte del Ministerio de Salud, señalando no contar con dosis disponibles contra el COVID-19. Según la cartera, el ingreso de nuevas dosis está previsto para el tercer trimestre de 2026, aunque no se ha precisado una fecha específica. En lo que va del año, únicamente se ha aplicado una vacuna de primera dosis. A ello se suman inconsistencias en los registros oficiales. El tablero nacional reporta 354 casos acumulados durante 2026, una cifra diferente a las otorgadas por el titular de la cartera. Más o menos desde enero a junio acá tenemos 450 casos de COVID. Ninguno ha necesitado intensivo y ninguno ha necesitado ritonavir. La falta de vacunas en Guatemala preocupa a los especialistas, sobre todo por el repunte de casos de COVID-19 que ha obligado a pacientes, personal e incluso visitantes de uno de los hospitales más grandes del país a regresar con el uso de la mascarilla. Esta enfermedad de COVID aún causa importantes efectos de enfermedad sobre algunas poblaciones de riesgo, especialmente los mayores de 60 años y los niños menores de 1 año que no han estado protegidos
ya sea por vacuna o por una enfermedad anterior. Asturias, que actualmente es profesor de enfermedades infecciosas y epidemiología en la Universidad de Colorado en Denver, considera que es importante mantener una actualización en las cifras. Esto pudiese reflejar un subregistro de casos en un contexto donde también se ha dejado de publicar datos específicos sobre fallecimientos asociados al COVID-19, los cuales desde 2025 no se contabilizan. Lo que estamos viendo en este momento es un aumento de los casos probablemente dirigidos por ese pico que se da todos los años, alrededor del medio año. Y obviamente pareciera ser que estamos viendo un pico muy importante en el área urbana de Guatemala, sobre todo en la metrópoli, y por eso es que los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt están viendo una mayor cantidad de casos. Aunque las autoridades aseguran que la enfermedad continúa bajo vigilancia epidemiológica, el aumento de casos, la falta de vacunas y las discrepancias en las cifras vuelven a poner al coronavirus bajo observación en el país. Es muy importante que un país como Guatemala continúe la vigilancia de infecciones respiratorias, sobre todo severas, no solo porque nos da una idea de cómo el COVID-19 se continúa comportando y a qué grupos de población está afectando más, de manera que se pueda decidir si es importante continuar por lo menos con una campaña de vacunación específica para estas poblaciones, pero también nos ayuda a vigilar otras infecciones importantes como la influenza, que puede en cualquier momento convertirse en una epidemia de mucho más riesgo. Esta vigilancia debe ser llevada por el sistema público y privado y debe continuar contribuyendo a tener una idea importante de cómo son las epidemias en el país. De acuerdo con los registros históricos, Guatemala acumula más de 1.2 millones de casos de COVID-19 y más de 20,000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Reportó Andrea Domínguez y Javier González. Vamos con más noticias. La implementación de la gasolina E10 ya tiene fechas definidas. El 30 de junio concluirán los ajustes en la cadena de distribución y el 21 de agosto iniciará la venta del combustible con 10% de etanol en todo el país. La implementación de la gasolina E10 en Guatemala entra en su etapa definitiva. El próximo 30 de junio finalizarán los ajustes en la cadena de abastecimiento y a partir de esa fecha comenzará el proceso de transición que culminará el 21 de agosto, cuando la nueva mezcla llegue a las estaciones de servicio del país. El cambio involucra a importadores, terminales de almacenamiento, empresas transportistas y expendedores de combustible. Durante este periodo se completará la adaptación de cada etapa del proceso para garantizar el seguimiento del producto desde su ingreso al país hasta su comercialización, lo que permitirá identificar cualquier eventualidad durante su distribución. Nosotros nos estamos acoplando a lo que ya se hace en casi todo el mundo. La mayoría de vehículos, digamos, en Estados Unidos empezó en los años 80, en Brasil en el 75. Eso quiere decir que el etanol funciona en carros viejos. Pueden haber una muy poca probabilidad de que pase algo, pero es mínima. No creemos que vaya a pasar. Con la entrada en vigencia de la E10, los consumidores continuarán encontrando gasolina regular y súper en las estaciones de servicio. La diferencia será que ambas incorporarán un 10% de etanol como parte de su composición, sin que esto represente la creación de un nuevo tipo de combustible. Brasil usan el 30%, en Estados Unidos ya obligan el 15%. Entonces es algo que funciona alrededor del mundo, ¿no? El 7 de cada 10 vehículos, según las estadísticas que me pasaron, usa etanol. En cuanto al cambio económico, el cambio también podría reflejarse en la estructura del precio del combustible, al incorporar un componente que no está sujeto al mismo impuesto que la gasolina. La carga tributaria sobre la mezcla podría reducirse. Sin embargo, el valor final para los consumidores continuará dependiendo de las variaciones en los precios internacionales de los combustibles. De esta manera, el 21 de agosto iniciará la comercialización de la gasolina E10 en el país, tras casi 2 meses de transición en la cadena de distribución por la incorporación del etanol en los combustibles de uso vehicular. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Tenemos más información. Ante la posible llegada del fenómeno del Niño y sus efectos en la producción agrícola, el Ministerio de Agricultura cambió su estrategia de apoyo. Este año no comprará fertilizantes químicos y priorizará la producción de bioinsumos.
Ante los pronósticos del fenómeno del Niño y la previsión de menor disponibilidad de agua en los suelos, el Ministerio de Agricultura aseguró que este año prioriza el uso de bioinsumos y descartó la compra de fertilizantes químicos. Iniciamos las capacitaciones para la producción de bioinsumos. Estamos estableciendo biofábricas en los diferentes territorios que al final nosotros no nos vamos a perder en el concepto fertilizar el suelo. A través de microorganismos de montaña estamos produciendo bioinsumos, que esto viene en una orientación a una agricultura regenerativa. Según las autoridades, esto forma parte de una transición hacia prácticas que buscan reducir la dependencia de insumos importados y mejorar la productividad a mediano y largo plazo. El apoyo con fertilizantes químicos se limitará a las 300 toneladas donadas por Marruecos, las cuales serán distribuidas en Chiquimula, Jutiapa, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, luego de los análisis técnicos que definieron las áreas más adecuadas para su aplicación. De acuerdo con datos del sector agrícola, Guatemala importa más de 423 millones de dólares en fertilizantes durante 2024, mientras el aumento de precios y los conflictos internacionales han impulsado la búsqueda de alternativas como biofertilizantes y el aprovechamiento de residuos orgánicos. Con información de Mauricio Álvarez, reportó Paula Carranza y Eric Ávila. Vamos a temas de justicia. El crimen del oftalmólogo Miguel Ángel Campos, quien fue asesinado en abril del 2024 en la zona 13 de la capital, avanza en un tribunal donde juzgan a uno de los sospechosos del ataque. La investigación revela cómo la víctima fue acechada desde una moto y un vehículo desde que salió de su vivienda hasta el lugar del ataque. Este es el momento en que cámaras de seguridad documentaron el crimen contra el oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens, ocurrido el 17 de abril de 2024 en la zona 13 capitalina. Por este hecho, Ángel Pérez y Guardia enfrenta juicio por el asesinato del profesional, quien conducía su vehículo al momento del ataque. En la continuación del debate, un perito mostró el seguimiento que hicieron los atacantes durante varios minutos a la víctima. Cámaras de seguridad registraron que los atacantes iban en una motocicleta y sus cómplices iban en un automóvil color azul. Solo circular el vehículo donde conduce la víctima y podemos ver circular también el vehículo azul y la motocicleta. Se pueden ver que circulan en seguimiento al vehículo donde conduce la víctima. La investigación señala que el acusado sería el piloto de la motocicleta, el cual pudo ser plenamente identificado por cámaras de seguridad. Esa persona que tiene a la vista usted, en cuanto al programa 187, es la misma persona que usted visualizó, que se reunió con otros copartícipes en Plaza Berlín. Así es, por las características de la prenda de vestir y complexión de la persona se logra establecer que puede ser la misma persona la que... Gracias. Y también es la misma persona que momentos antes del hecho criminal transitó frente a la vivienda donde habitaba la víctima. Así es. Hasta el momento, únicamente Ángel Pérez se enfrenta a juicio por la muerte del profesional, quien fue atacado cuando se conducía en su vehículo. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y durante las conclusiones del debate, el Ministerio Público pidió una condena de 50 años contra un implicado en el ataque armado que dejó herida a una mayor del Ejército de Guatemala. Según la investigación, el ataque estaba dirigido contra guardias de una empresa de seguridad privada. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Femicidio, pidió una condena de 50 años de prisión por asesinato en grado de tentativa contra Brian Antonio Oliva, quien habría participado en un ataque armado el 10 de junio de 2025, que dejó herida a Maribel de Jesús Molina, mayor asimilada del Ejército de Guatemala. Para la Fiscalía se logró comprobar la participación del acusado en los hechos señalados. A través de las cámaras de vigilancia en zona 8, donde estaban a un costado de un restaurante de comida rápida, se logra establecer que efectivamente dos personas, a preguntas del fiscal, estaban desde momentos antes, en este caso, juntos. Posteriormente se trasladan ya 3 personas, hablemos de 2 vehículos automotores, entiéndase motocicletas, 2 donde se conducía el hoy sindicado con su copartícipe y una tercera persona a bordo de una motocicleta. Persona que le entrega el arma de fuego para ir a ejecutar el hecho criminal. Según la investigación, el ataque iba dirigido contra 2 guardias de una empresa de seguridad privada, la cual era extorsionada.
Los guardias Manuel Botzoc Cook y Abraham del Cid Ramos resultaron ilesos del hecho, mientras que Maribel de Jesús Molina resultó herida. Por este hecho, la Fiscalía pidió una condena de 25 años de prisión por asesinato en grado de tentativa por cada una de las víctimas. Sin embargo, al ser un delito en grado de tentativa, se rebaja la tercera parte, es decir, que la condena solicitada queda en 50 años de prisión. La defensa del acusado señaló que su patrocinado trabajaba como mototaxista de aplicación y que habría sido engañado por su pasajero, quien al llegar a la zona 7 de la capital sacó una pistola y disparó en repetidas ocasiones. El Tribunal Sexto de Sentencia Penal concluyó el debate y programó para este viernes 19 de junio para dictar la sentencia correspondiente luego del análisis del caso. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y ponga atención a esta información porque al parecer uniformes, insignias y distintivos de la PNC pueden ser adquiridos sin mayores restricciones. La falta de una normativa que regule su venta ha generado preocupación entre las autoridades, especialmente tras registrarse un hecho criminal en la zona 3 capitalina en el que los responsables habrían ingresado a una vivienda utilizando este tipo de indumentaria. Este negocio, ubicado sobre la 10ª calle frente a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ofrece a la venta distintivos que pueden ser comprados por los efectivos policiales cuando estos se deterioran o se pierden en el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, existen otros negocios tanto en la ciudad capital como en el interior del país que podrían ser utilizados también en actos delictivos. En estos comercios se pueden encontrar desde playeras con el logotipo de la institución hasta insignias que indican el rango que posee el efectivo policial. De acuerdo con la PNC, los propietarios de estos negocios no tienen ninguna regulación ni restricción para verificar que el comprador sea agente policial activo. Sí, las personas que tienen ventas de uniformes no tienen una regulación como tal y tampoco tienen ellos restricción en cuanto a solicitar la veracidad o si es agente o no es agente el que está comprando. Entonces ha sido, como te repito, algo complejo porque las personas distribuidoras y las personas que tienen o que comercializan con insignias y con uniformes de la Policía Nacional Civil no tienen esa regulación como tal. La PNC, para diferenciar los uniformes auténticos de las réplicas, implementó un código QR que contiene los datos del agente que lo porta. Sin embargo, esta medida no tuvo mucho éxito debido a la complejidad para escanearlo o incluso que pueda estar tapado por otra prenda. Al analizar el decreto 35-2024, conocido como la nueva ley de la PNC, en ninguno de sus artículos establece una prohibición para la venta de distintivos por parte de particulares. En su artículo 40 únicamente indica que los uniformes e insignias serán comprados y distribuidos por la Dirección General. Ante los recientes casos en los que supuestos criminales han utilizado distintivos de la Policía Nacional Civil, surge el debate sobre la necesidad de implementar una normativa que regule la venta de estos distintivos. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Vamos a Quetzaltenango porque hay dos personas que están señaladas de formar una red que supuestamente se dedicaba al despojo y robo de viviendas. Para este día se tenía programada una audiencia contra dos personas que son señaladas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango de falsificar documentos y despojar propiedades en la ciudad. Aparentemente los señalados se iban a acoger bajo el mecanismo de aceptación de cargos, pero la audiencia se pospuso hasta el mes de agosto. Preliminarmente se conoce que estas personas lideraban una red que supuestamente falsificaba documentos y posteriormente vendía las propiedades. La red funcionaba en la ciudad de Quetzaltenango y habrían vendido alrededor de 12 propiedades a cercanías del Complejo Regional de Justicia y en la zona 1 de Quetzaltenango. Según uno de los afectados, la propiedad valía alrededor de 3 millones de quetzales. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, todavía la FESI de acá de Quetzaltenango, ha presentado un caso bastante sólido, creo yo, que va en contra no solamente de personas particulares, sino también de una cúpula o estructura de abogados que se prestaron en su momento para despojar una propiedad. El día de hoy teníamos la audiencia, es bastante larga y entonces lo que se hizo fue reprogramar. Por una parte, en agosto se van a conocer algunos
los requerimientos sobre aceptación de cargos. Esto nos da una luz porque hay personas que están aceptando, entonces su responsabilidad como intermediario. De hecho, es solo uno. ¿Y en dónde ocurrió, licenciado? Bueno, se da en una lotificación acá en Quetzaltenango y también en una propiedad en el centro histórico. En este caso, pues nos estamos querellando a la acusación que está presentando, a la imputación que está presentando Ministerio Público. Esperaríamos que ya en el mes de agosto pues ya se pueda dar una resolución favorable, inicialmente ligando a proceso a las personas para que se pueda determinar la responsabilidad y la participación de cada una de ellas en esta estructura de asociación ilícita que por mucho tiempo acá en Quetzaltenango se dio. ¿Este caso cuándo ocurrió? ¿Qué fecha? ¿En qué año? Vea, el caso casi viene del 2015, son despojos que se dieron de propiedades que tuvo que pasar mucho tiempo, desafortunadamente pues no se había avanzado en la investigación. La red estaba conformado por presuntos abogados y personas particulares según las investigaciones realizadas, reportó Lucero Zapalú. Bueno, y además se reporta la captura de un presunto sicario señalado de atacar a balazos a una mujer en la zona 10 de Quetzaltenango. La mujer iba saliendo de su vivienda acompañada de sus hijos y posteriormente murió en el hospital. La Policía Nacional Civil capturó este jueves 18 de junio a un hombre señalado de participar en el ataque armado contra Dracy Fabiola de León Robledo, de 34 años, quien murió días después de haber sido baleada frente a sus hijos cuando salía de su vivienda en la zona 10 de Quetzaltenango. La detención se efectuó durante un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona 4 de Quetzaltenango. Ahí se procede a la aprehensión de una persona identificada como Edwin Leonel Santos Koch, de 38 años de edad. La persona pues es indicada en delito de asesinato. Resaltar también que en este caso pues hay varias personas implicadas, de las cuales pues todavía este caso sigue todavía en investigaciones. Reportó Lucero Zapalú. Y a 8 meses de la fuga de cabecillas del barrio 18 de la cárcel Fray Janes II, la Policía Nacional Civil afirma que están en comunicación con autoridades internacionales y mantienen operativos de búsqueda para la captura de los que faltan. La Policía Nacional Civil mantiene los operativos de búsqueda para localizar a 11 de los 20 reos que se escaparon del centro carcelario Fray Janes II en octubre de 2025. Según el inspector César Mateo, ya se tiene comunicación con el grupo del FBI Vulcano para coordinar la recaptura de estos. Las autoridades aseguran que los operativos se desarrollan de forma diaria en distintos puntos del país. Además, mantienen campañas de denuncia ciudadana y ofrecen recompensas a quienes proporcionen información que permita dar con el paradero de los fugitivos. De acuerdo con la PNC, estas denuncias son las que han facilitado recapturas y el seguimiento de pistas, incluida la investigación sobre la posible salida del país de 4 de los prófugos, en coordinación con instancias internacionales de México, El Salvador y Honduras. Sí, hay un trabajo articulado, hay un trabajo bien estructurado con autoridades de otros países para poder tener la comunicación necesaria que pueda ayudar a la recaptura. Son informaciones, son las líneas de investigación y también hipótesis que surgen, a las cuales se le da seguimiento. La Policía Nacional Civil le pone especial atención y seguimiento a toda la información que pueda llegar de una u otra manera, ya sea de manera formal o incluso la mediática que pueda llegarnos. Se le da tratamiento a la información para poder ver la veracidad de esta información, pero siempre hay una investigación que se hace a toda la información que nos llega. Y como te repito, esta es una hipótesis, una investigación que tienen ya nuestros expertos en el tema de investigación en conjunto con el Ministerio Público. La PNC mantiene coordinación con el Grupo Vulcano del FBI para fortalecer las acciones de búsqueda y captura de los reos prófugos. Las autoridades esperan el regreso del equipo al país en julio para dar seguimiento a las investigaciones tras una primera visita en 2025 que no progresó por falta del apoyo del Ministerio Público. Y yo considero de que el apoyo de otras unidades que puedan sumarse a este operativo o a esta búsqueda va a ser importante. Ya vemos los primeros indicios, información como tú mencionaste, que comienza a surgir de algún paradero de los fugados. La PNC afirma que las diligencias siguen en progreso y no se descarta la posibilidad de nuevas capturas a medida que las investigaciones avancen con las autoridades internacionales con las que se mantiene comunicación. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión Juan Pablo de León y Ángel Oliva. Y el sistema penitenciario reconoció ante diputados que los 53 bloqueadores de señal instalados en las cárceles del país fueron diseñados para redes 3G, por lo que ya analiza su renovación para adaptarlos a la tecnología actual.
Los 53 bloqueadores de señal instalados en los centros de privación de libertad del país continúan operando. Sin embargo, el sistema penitenciario reconoció que la tecnología con la que fueron implementados solo permite intervenir redes 3G, mientras que las telecomunicaciones móviles actuales funcionan principalmente en redes 4G y 5G. La tecnología que está instalada, como les comentaba, no es administrada por el sistema penitenciario ni por el Ministerio de Gobernación. Esa es infraestructura de las telecomunicaciones, de las empresas de telecomunicaciones. Nosotros hemos facilitado pues, los espacios físicos y operativos para que estos estén funcionales y es lo que nosotros al momento pues, tenemos funcionando y cumpliendo. Diputados cuestionaron la efectividad de los equipos para impedir las comunicaciones desde el interior de las cárceles. Creo que llegó más rápido el bloqueo de las señales para ver el mundial que el bloqueo de señal dentro de las cárceles del país. Se sigue improvisando, se sigue viendo qué hacer cuando hay instrumentos legales, cuando hay recursos para poder tener ya una política pública de bloqueo de señales dentro de las cárceles. Las autoridades explicaron que los dispositivos instalados corresponden a una tecnología que ha quedado rebasada por la evolución de las telecomunicaciones. La evolución de la tecnología hoy es acelerada, ¿no? Entonces este tipo de componentes, bloqueadores, jammers, como se les conoce comercialmente, busca tener ese bloqueo desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Eso involucra drones, radiofrecuencias, Wi-Fi y todo lo que tenga que ver con terminales móviles. Además, el subdirector del sistema penitenciario indicó que la institución realiza pruebas técnicas para incorporar un nuevo sistema de bloqueo que permita cubrir las frecuencias utilizadas por las redes móviles actuales y responder a las necesidades operativas de los centros carcelarios. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Continuamos. Mire, cuando un adulto mayor es rescatado de una situación de abandono o violencia, el Estado no cuenta con hogares públicos especializados para brindarle atención residencial. Las autoridades reconocen que la respuesta actual depende del apoyo de organizaciones y centros que operan con recursos estatales. Las autoridades reconocen que el Estado no cuenta con centros públicos especializados para brindar atención residencial a personas adultas mayores rescatadas de situaciones de abandono y violencia intrafamiliar. De enero a mayo de 2026, la Procuraduría General de la Nación informó que se han realizado 2.194 intervenciones relacionadas con personas adultas mayores, principalmente por denuncias de violencia intrafamiliar, casos de abandono y solicitudes de medidas de protección. Según la Mesa Técnica Interinstitucional para la Atención de Personas Adultas Mayores del Gabinete Específico de Desarrollo Social, la respuesta actual depende de una gran medida del apoyo de hogares y organizaciones que reciben recursos del Estado, mientras que buscan ampliar la capacitación de atención para esta población. Sí, como le decía, también tiene que ver con un tema de presupuesto. Cada una de las instituciones ejecuta las acciones que le competen por ley y según su presupuesto. Y esto sí necesita una discusión un poco más amplia y que la mesa ha considerado, lo que ha considerado hasta el momento es a través de las atenciones y lo que corresponde ejecutar a cada institución, brindar en lo posible una atención más integral. Entre las acciones que actualmente se brindan a las personas adultas mayores se incluyen apoyo económico, asistencia alimentaria, actividades recreativas y acompañamiento a productores rurales. Las autoridades reportan 500.000 atenciones en los 22 departamentos del país durante 2025 y 2026. Sin embargo, señalaron que aún persiste el reto de contar con más espacios de atención y mejorar la coordinación entre las entidades responsables de garantizar la protección de esta población. Reportó Paula Carranza y Eric Ávila. En otro tema, momentos de incertidumbre vivieron personas que transitaban por el Boulevard Minerva de la zona 11 de Misco al observar la presencia de un costal del cual se desprendía un olor fétido. Bomberos municipales se hicieron presentes a la escena y confirmaron que se trataba de restos humanos. Tras recibir varias llamadas de emergencia de vecinos de la colonia Colinas de Minerva, bomberos municipales inspeccionaron un costal abandonado en la vía pública que despedía un olor fétido.
Los bomberos se percataron de que se trataba de restos humanos. Según el informe, el cadáver tenía señales de violencia y estaba atado. Los cuerpos de socorro indicaron que debido a las condiciones en las que se encontraba, no pudo ser identificado. El hallazgo se hizo sobre el bulevar principal y cuarta calle de la zona 11 de Misco. Bomberos municipales nos hicimos presentes al bulevar principal de Colinas de Minerva y cuarta calle en la zona 11 de Misco, en donde se nos informa por parte de vecinos de este sector quienes utilizaron nuestra línea de emergencia 123 y ellos observaban en la vía pública lo que parecía ser un bulto que podría contener el cuerpo inerte de una persona. Ante tal situación, radiooperadores de turno coordinaron la llegada de una unidad de emergencia para verificar lo que estaba sucediendo en el lugar. Cuando las unidades de emergencia se hacen presentes, paramédicos de bomberos municipales confirman que es afirmativo el hallazgo por parte del anuncio realizado de vecinos de este sector. Al momento de realizar una exploración rápida acerca de este objeto que fue encontrado en la vía pública, paramédicos constatan de que se trata del cuerpo de una persona, quien al momento de ser brevemente evaluado se confirma que no cuenta con signos vitales y de manera preliminar se sabe de que presenta ataduras en diferentes partes del cuerpo. Al lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y que podrían utilizar las cámaras de videovigilancia que se encuentran en el sector para dar con los responsables. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión Ángel Oliva. Seguimos informando porque las acciones para desmantelar carreteras, pistas de aterrizaje clandestinas, portones y otras infraestructuras ilegales dentro de la reserva de la biosfera maya han generado tensión en Petén. Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, los operativos se realizan en cumplimiento de resoluciones judiciales y forman parte de las acciones contra la usurpación y otras actividades ilícitas en zonas protegidas. La institución asegura que tras las intervenciones se han registrado amenazas en redes sociales contra su personal, sus instalaciones y la entidad. Pese a esta situación, las autoridades afirman que mantendrán las acciones legales y operativas para resguardar el patrimonio natural y cultural del país. Atención, videos difundidos en redes sociales muestran a turistas en zonas de alto riesgo cerca del volcán de fuego. Ante esta situación, el INGUAT reiteró el llamado a respetar las restricciones de seguridad para evitar tragedias durante la actividad volcánica. Al borde del peligro, así se grabó un grupo de turistas en el volcán de Acatenango. Videos compartidos en redes sociales han generado preocupación al mostrar a visitantes extranjeros a pocos metros de la actividad eruptiva del volcán de fuego, en un área considerada de alto riesgo y cuyo paso está restringido. En los videos, los mismos turistas aseguran haber sido guiados hasta allí por un guía local y autorizado, pese a las restricciones de acceso en el área. Ante ello, el Instituto Guatemalteco de Turismo ha lanzado un llamado a guías, operadores turísticos y visitantes a respetar los perímetros de seguridad en los alrededores del coloso, cuya actividad es frecuente. Insistir en subir el volcán de fuego es una irresponsabilidad. Lo hemos advertido hasta el cansancio. El volcán de fuego es una zona de alto riesgo. De nuevo circulan en redes sociales imágenes en las que se observa a personas poniendo su vida en peligro. Al subir al volcán para vivir una experiencia intensa o tomarse una selfie, se ponen en riesgo las vidas de quienes lo hacen y de quienes en una emergencia tendrían que auxiliarlos. Y eso no se vale. Seamos responsables. Turistas, guías de turismo, operadores y agencias de viajes, respetemos las restricciones establecidas por las autoridades competentes. Seamos parte de la solución y no del problema. No subamos los volcanes que tienen prohibición. No pongamos en peligro nuestras vidas ni las vidas de los socorristas. El turismo debe practicarse con responsabilidad. Ninguna fotografía, experiencia o recorrido vale más que una vida. La institución advirtió que el volcán de fuego puede presentar explosiones, emisiones de gases y caída de material volcánico sin previo aviso, por lo que ingresar a áreas restringidas pone en peligro la vida de los visitantes y de quienes los acompañan. Reportó Andrea Domínguez.
Tras un empate que dejó más preguntas que respuestas, Brasil prepara su segundo compromiso mundialista. La canariña reconoce que el debut generó preocupación, pero confía en mejorar y mantenerse entre los candidatos al título. Neymar volvió a escena con Brasil en el Mundial 2026. El astro, de 34 años y máximo goleador histórico de la canariña con 79 tantos, reapareció el miércoles en Nueva Jersey tras varias semanas lesionado. Sentía nostalgia de mí, bromeó, mientras era recibido con un pasillo por sus compañeros y realizaba trabajos suaves, todavía sin fecha clara para su debut en su cuarta Copa del Mundo. Su regreso llega en un momento clave para el equipo de Carlo Ancelotti, que dejó dudas en el estreno tras empatar 1-1 con Marruecos. Asustó porque Fue un shock porque dentro del equipo había unas expectativas muy altas de hacer una gran actuación, una actuación dominante, un partido en el que pudiéramos ejercer presión todo el tiempo. Y cuando las cosas no suceden así y en cambio el equipo rival toma el control y crea varias ocasiones, no es nada fácil de digerir. Tem várias ocasiões e tudo isso realmente é algo que não é fácil digerir. El propio Danilo reconoció desequilibrios tácticos y mentales y advirtió que Brasil aún está un escalón por debajo de selecciones como Argentina o Francia. Aún así, el objetivo sigue intacto, competir por el título. En ese escenario, la figura de Neymar puede ser decisiva. Puede nos ayudar un montón, que es un jugador que cuando está en campo, solo de estar en la cancha, puede desequilibrar todo lo que ha preparado el adversario para neutralizar lo que sean nuestras fuerzas. Brasil enfrentará el viernes a Haití por el Grupo C con la necesidad de ganar para encaminar su clasificación. Y con Neymar en recuperación, la canariña espera recuperar a su líder para encender otra vez la ilusión mundialista. El Mundial sigue tomando forma con el avance de la fase de grupos. Los resultados comienzan a marcar el camino de las selecciones en su lucha por la clasificación. A continuación, repasamos los marcadores de la jornada, las posiciones actualizadas y lo que se viene en la próxima fecha. En la jornada de ayer, Colombia venció 3-1 a Uzbekistán y tomó el liderato del Grupo K. En otro de los encuentros, Portugal y Congo empataron 1-1 en un partido muy disputado por el Grupo L. Inglaterra protagonizó un vibrante triunfo 4-2 sobre Croacia, mientras que Ghana superó por la mínima diferencia a Panamá para sumar sus primeros 3 puntos. La actividad continuará mañana con 4 encuentros que prometen emociones. Estados Unidos se enfrentará a Australia, Escocia chocará contra Marruecos y Brasil debutará frente a Haití. Y Turquía cerrará la jornada contra Paraguay, equipos que buscarán sumar puntos importantes para acercarse a la clasificación en esta fase de grupos. La emoción de la competencia sigue creciendo y cada punto comienza a ser determinante en la lucha por la clasificación. Mañana las selecciones buscarán dar un paso firme hacia la siguiente ronda. En noticias internacionales, Estados Unidos e Irán avanzan en el proceso para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras Teherán dio su aval, aunque con reservas. El acuerdo impulsado por Washington también comenzó a darse los primeros pasos para reactivar el comercio y abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el jueves las críticas tras la firma de un acuerdo con Irán que parece ampliamente favorable a la República Islámica y que aplaza el tema central del programa nuclear a nuevas negociaciones, cuyo inicio está previsto el viernes en Suiza. Trump suscribió el memorando el miércoles en una cena en el Palacio de Versalles junto a su par francés, Emmanuel Macron. El mandatario escribió en su red, Truth Social, que la bolsa alcanzó un máximo histórico y que los precios del petróleo se están desplomando. Se cuestionó si sus críticos son envidiosos, malos o estúpidos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian firmó de manera electrónica desde su país el texto que sienta las bases para detener el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán y que han causado miles de muertos. Prevé la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz, cuyo bloqueo ha trastocado la economía mundial. Además, allana el camino para un periodo de 60 días de negociaciones detalladas sobre la dilución del uranio enriquecido de la República Islámica.
Las conversaciones tratarán también del levantamiento de las sanciones contra Irán y del compromiso estadounidense de crear un fondo de reconstrucción de $300.000 millones. Igualmente, el texto del protocolo prevé un diálogo Irán-Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Hormuz. Una cláusula que suscita la duda de si los buques que crucen este importante paso tendrán que pagar alguna tasa, como ha apuntado el poder iraní. Todas estas concesiones le han valido duras críticas a Washington. La prensa incide en el gasto de miles de millones de dólares para la campaña militar y un posible reforzamiento del poder de Irán, al término de una guerra en la que Trump empezó apelando a un cambio de régimen en Teherán. Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, afirmó este jueves que respalda con reservas el entendimiento alcanzado con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. La firma del documento por parte del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario iraní Masoud Pezeshkian dio inicio a un periodo de 60 días de negociaciones sobre temas más amplios, entre ellos el programa nuclear iraní. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre los próximos pasos del proceso. Mientras tanto, Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes durante el conflicto. Por su parte, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance informó que espera viajar a Suiza este fin de semana para participar en negociaciones técnicas, aunque advirtió que los planes podrían modificarse en Irán. La agencia Tasnim aseguró que aún no hay confirmación oficial sobre la participación de una delegación iraní en esas conversaciones. Y en otra región, el primer ministro cubano Manuel Marrero presentó este jueves ante el Parlamento un amplio programa de reformas orientadas a fortalecer la economía de mercado, un giro inédito para la isla comunista que atraviesa una profunda crisis económica y enfrenta presiones de Estados Unidos. Marrero expuso 176 propuestas de reforma que abarcan numerosos sectores de la economía y que deberán ser debatidas y aprobadas por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las medidas de carácter liberalizador incluyen cambios en la organización de las empresas privadas y estatales, el sistema bancario, el turismo, la agricultura, la inversión extranjera, el régimen tributario, los salarios y el mercado cambiario, entre otros sectores. Mire, la Policía Federal de Brasil lanzó este jueves una amplia operación con allanamientos contra el senador Jacques Wagner, importante aliado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El legislador es investigado por su presunta vinculación con un escándalo bancario que sacude a la clase política a pocos meses de las elecciones presidenciales. Las autoridades realizaron 18 allanamientos en 3 estados de Brasil como parte de una investigación relacionada con el liquidado Banco Master y los presuntos vínculos entre su dueño, Daniel Borcaro, y figuras de los poderes públicos. La inclusión de Wagner, líder del bloque gubernamental en el Senado, acerca el escándalo al entorno de Lula, quien busca la reelección en octubre. Wagner, de 75 años, rechazó las acusaciones y aseguró a un canal brasileño que nunca recibió dinero de nadie, mucho menos del Banco Master. Un posible respiro para el bolsillo de los guatemaltecos. El Banco de Guatemala asegura que la disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán podría reducir las presiones sobre los combustibles, la energía y la inflación durante los próximos meses. Las tensiones en Medio Oriente mantuvieron en alerta a los mercados internacionales por el riesgo de interrupciones en el suministro mundial de petróleo, especialmente por la importancia del estrecho de Hormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo del mundo. Sin embargo, el gerente económico del Banco de Guatemala, Johnny Gramajo, informó que la firma de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para un cese al fuego y la reapertura de esa ruta marítima ha generado una reacción positiva en los mercados. Según Gramajo, Wall Street inició la jornada con ganancias cercanas al 1%. Además, el precio internacional del petróleo, que el miércoles cerró alrededor de los $76 por barril y abrió este jueves en $77, podría retomar una tendencia hacia la baja si las negociaciones avanzan. Para Guatemala, esto podría representar una reducción en las presiones de la inflación importada, es decir, el impacto que tienen los precios internacionales de combustibles y energía sobre el costo de vida de los hogares.
El funcionario explicó que de mantenerse este escenario, los costos asociados al transporte, la generación de energía y la distribución de productos podrían verse menos afectados de lo que se preveía hace apenas unas semanas. Aunque el acuerdo todavía no representa el fin del conflicto y las partes tendrán 3 meses para negociar una paz definitiva, el Banco Central considera que el memorándum ofrece una señal de alivio para la economía mundial. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía también ajustó sus previsiones y recortó en 700,000 barriles diarios su proyección de consumo mundial de petróleo para 2026, un factor que podría contribuir a moderar los precios internacionales del crudo. Para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Llegamos al final, gracias por su preferencia. Mañana nos encontramos, por supuesto, con más información. Por lo pronto, descanse y que tenga una buena noche.